de tal manera. Iniciamos esta serie con el tema precisamente hablando del amor de Dios, ¿verdad? Hablamos del versículo, pues de los más populares, si no es que el más famoso de toda la Biblia, que es Juan 3:16, que usa una expresión, ¿verdad? Que se conoce frecuentemente en la Biblia, se conoce gramaticalmente como un conector consecutivo, de tal manera, es decir, estamos hilando una frase, una conversación, un discurso, y este conector de tal manera nos lleva a una conclusión. Por todo lo que hemos dicho, por todo lo que ya se dijo, por todo lo anterior, entonces la conclusión es esta. En Juan 3:16 es porque de tal manera amó Dios al mundo, después de toda la explicación que Jesús le da a Nicodemo respecto del amor de Dios. Hablamos también de la semilla de mostaza, ¿verdad? En el capítulo 13 de Mateo, cuando Jesús dice que la fe es como un grano de mostaza que es sembrado en la tierra y crece, dice, de tal manera que la conclusión de la fe es que crece, se hace un árbol muy grande y aún las aves de los cielos pueden hacer sus nidos en ella. Así es que vamos a terminar hablando acerca de esta expresión, de este conector consecutivo, con una tercera expresión que encontramos en la narración de Lucas. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Que Dios es un Padre amoroso. ¿Cuántos padres amorosos hay aquí? Unos como que no le tienen mucho amor al chamaco. ¿Cuántos padres amorosos hay? ¿Qué harías por tu hijo cuando te desvives por tu hijo? ¿Qué eres capaz de hacer por tu hijo? Hermanos, hacemos todo lo que sea necesario, ¿verdad? Si es necesario hasta les pagamos el campamento, pero amamos a los hijos, estamos con ellos y nos encanta ser consentidores con nuestros hijos, nos encanta que ellos estén bien, nos encanta verlos contentos, que tengan lo más necesario posible, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos, si ustedes que son de lo peorcito, dice el Señor, saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios es un Dios de amor. Nos amó de una manera increíble. Nos dio una fe increíble para poderle amar y acercarnos a Él. Así es que Dios nos ama de tal manera que Él desea que nosotros tengamos todas las cosas que nos son necesarias. ¿Quién de nosotros como padres alguna vez le hemos negado la comida a alguno de nuestros hijos? Por más enojados que estemos, por más molestos, por más mal que se haya portado el chamaco, no lo vamos a dejar sin comer. No creo que alguien tenga corazón, hablando ya humanamente, que alguien tenga corazón para dejar a los chicos con hambre. O sacarlos, correrlos de la casa en medio de la nieve, o no nos hemos preocupado acaso porque no les falte nada. Por supuesto que hay padres, ¿verdad?, que hacen cosas horribles con los hijos, pero estoy hablando de padres cristianos, de padres que ya conocen el amor de Dios, de padres que tienen el temor de Dios. ¿Quién hace algo así? A lo mejor ganas no nos faltan, pero no lo hacemos. La verdad es que siempre procuramos estar viendo por nuestros hijos y darles todo lo que ellos necesiten y lo seguimos consistiendo y si es necesario nos quitamos nosotros el pan de la boca con tal de dárselos a ellos. ¿Recuerdan la historia de Jesús cuando habla del hijo pródigo? ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo cuando regresó a la casa? Ese hijo grosero, altanero, que se gastó todo el dinero del padre. ¿Qué fue la reacción del papá cuando ve llegar al hijo? No lo cuestionó, no lo regañó, no lo humilló, lo abrazó. Y después de abrazarlo, lo vistió y le puso un anillo y le puso zapatos. Hizo una fiesta a lo grande, ¿verdad? Porque el hijo que estaba perdido había regresado. No estaba celebrando el padre, no estaba celebrando su rebeldía.
la rebeldía del hijo. No estaba celebrando la grosería ni el dispendio que el hijo había hecho de su dinero. ¿Por qué? Porque el hijo regresó en una actitud totalmente de arrepentimiento. Si el hijo hubiera llegado, ¿sabes qué, papá? Pues ya llegué, ya me gastó todo el dinero, ya hazle como quieras, ya llegué. A lo mejor hubiera sido otra reacción del padre, pero el padre lo recibe de manera muy amorosa y provee todo lo que necesite ese hijo en su regreso a la casa. ¿Por qué? Porque el hijo había tenido un tiempo de arrepentimiento. Dice Lucas 15:17 en esta parábola, cuando el hijo estaba ya lejos, cuando estaba viviendo ya sin dinero, todo pobre, volviendo en sí, es decir, reaccionó este muchacho y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen que abundancia? Abundancia. Y de eso vamos a hablar, hermanos, el día de hoy. Dios es un Dios que nos amó de tal manera, nos ha dado una fe que de tal manera llega a crecer que se convierte en una bendición para todos. Pero Dios también nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos en abundancia. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Este Padre amoroso que tenemos nos da todo de manera abundante. Y este muchacho se acordó de eso. En la casa de mi padre todos los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Hermanos, en la casa de nuestro Padre hay abundancia de todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? En la casa de mi Padre hay abundancia de todo lo que necesitamos. No estoy hablando de cosas materiales, que el Señor también por supuesto nos provee. Pero estoy hablando, hermanos, de satisfacer abundantemente las necesidades también emocionales y por supuesto nuestras necesidades espirituales. Tenemos un Padre amoroso que está dispuesto a proveer todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, de tal manera que estemos completos en Él. Y por supuesto esto tiene que provocar una reacción en nosotros. Cuando Dios nos da abundantemente todo lo que Él tiene, no solamente, por favor, a veces cuando hablamos de abundancia pensamos inmediatamente en dinero, pensamos en casas, en coches, quitemos eso de la mente. Pero el Señor tiene todo lo que necesitamos nosotros. Necesitamos paz, necesitamos valor, necesitamos convicción, necesitamos fe, necesitamos seguridad, necesitamos modelar nuestro carácter, necesitamos dominio propio, necesitamos ser buenos, necesitamos un montón de cosas que el Señor nos quiere dar de manera abundante a todos nosotros. Mucha gente llega a las iglesias cristianas buscando satisfacer solamente una necesidad material, una necesidad emocional. Vengo porque estoy muy triste y me dijeron que aquí el Señor me va a cambiar mi tristeza en alegría. Es cierto, pero no solamente venimos a buscar satisfacer una necesidad, las necesidades espirituales también. Pero cuando no conocemos las Escrituras de manera correcta, corremos el riesgo, hermanos, de perder de vista el mensaje central del Evangelio y solo quedarnos en el plano terrenal, que Dios está para suplir lo que yo necesito. Dios está solamente para darme todo lo que yo necesito. Y vengo a la iglesia solamente buscando satisfacer alguna de estas necesidades. Lo mejor que podemos hacer es eso, empezar a venir a la iglesia. Pero una vez que entramos a la iglesia, una vez que conozco el Evangelio, empiezo a darme cuenta que Dios no solamente está para suplir abundantemente todo lo que me haga falta, sino para que Él también se manifieste a través de mí para ser de bendición a otros. La abundancia de parte de nuestro Padre amoroso es real, pero tenemos que saber cómo opera y para qué es esa abundancia. La historia que vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, nos habla acerca de la pesca milagrosa, ¿verdad? Algo que sucedió en el mar de Galilea. Y esta historia que narra Lucas, hermanos, nos da una visión
precisamente de esta enseñanza. Vamos a verla si abren sus Biblias. En Lucas capítulo 5 empieza el versículo 1 diciendo: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús apenas empezaba su ministerio. Todavía no, apenas iba a seleccionar a los discípulos, pero dice que ya estaba predicando y la gente se acercó y se agolpaba para escucharle. Hagan de cuenta que ustedes son toda esa multitud y estaba Jesús aquí y aquí atrás ya estaba el agua. Ya no había para dónde hacerse. Versículo 2. Jesús vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, pero no solamente vio las barcas, sino que vio a los pescadores. Habiendo descendido a las barcas, a donde estaban ellas, dice que los pescadores ya estaban lavando sus redes. Entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, le rogó, fíjate bien, no le exigió, le rogó, le pidió por favor: oye, ¿podrías apartar la barca de tierra un poco? Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra, por lo que tú has dicho, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Y fíjense la expresión de Lucas, él usa este conector y dice: llenaron las barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo, de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta es una de las historias, hermanos, más fascinantes de los evangelios, pero es la historia también en parte de todos nosotros como cristianos, y tenemos que resaltar al menos 3 elementos muy importantes acerca de la abundancia que el Señor quiere darnos. La primera cosa, hermanos, es que la abundancia, lo que vemos en este relato, la abundancia que viene de Dios siempre empieza con algo que está vacío. Siempre tiene que haber algo vacío para que Dios pueda derramar su abundancia. Dios nunca va a derramar su abundancia en algo que ya está lleno. Necesita estar algo vacío para que Dios pueda usar. Jesús había venido a predicar. La gente se juntaba alrededor. Necesitaba un lugar más cómodo para que la gente le pudiera escuchar. Así es que una barca de madera vacía, era una excelente opción. ¿Por qué? Porque la barca de madera vacía haría el efecto de una guitarra acústica. Por eso las guitarras tienen esta parte, tienen este cuerpo, las guitarras acústicas. Por eso suena, porque tiene este cuerpo que le hace la caja acústica. La guitarra eléctrica, sin esa caja, no suena, tiene que estar conectada. ¿Se dan cuenta? No suena aquí. Y esta, aunque no esté prendida y no esté conectada, oye, masita, suena más. La barca vacía, donde se mete Jesús, forma una caja acústica de resonancia. Dígame si Jesús no necesitaba un ingeniero de sonido. Jesús dijo: esa barca me sirve. Entonces se sube Jesús, se sienta en la barca para que entonces su voz se haga como un eco dentro de la barca vacía, y como está en el mar,
el aire siempre sopla del mar hacia afuera. Dígame si Jesús no conocía toda la física y la acústica. Así es que Jesús se echa un poquito para atrás, donde el viento le está pegando, se sienta en la barca vacía, donde el cajón de madera de la barca hace un efecto de caja resonante acústico, y él empieza a hablar y sigue enseñando, y su voz se oye perfectamente a toda la multitud que estaba escuchándole a la orilla del mar. Jesús era ingeniero de sonido, No andaba que, échame monitor, que no, a ver, échame esta barquita aquí ahorita. Boom, y proyectaba su voz. Le pide a Pedro que por favor le deje usar su barquita, que la retire un poquito y se sienta a predicar. Ahora Jesús está predicando. Pensemos en Pedro, en Juan y en Jacobo. Habían pasado toda una noche de trabajo, hermanos. No tenían pescado para ir a vender. Por lo tanto, ese día no iban a poder llevar dinero a sus hogares. Estaban cansados, con sueño. Estaban a punto de terminar la faena del día porque ya estaban lavando las redes, que no habían sacado nada, ya estaban limpias, y lo único que querían ellos era irse a su casa a descansar. Los tres hombres veían sus barcas vacías con frustración, con preocupación, quizás estaban hasta enojados por la falta de pescados después de toda una noche de trabajo. Y ellos eran lo que veían en esa barca, pero Jesús lo que vio en esas barcas fue un instrumento acústico que le iba a servir para predicar. ¿Se dan cuenta? Un elemento vacío, una barca vacía. Para los dueños de la barca, esa barca vacía representaba frustración, representaba que no iban a tener dinero ese día en su casa. Representaba a lo mejor que ya habían ellos comprometido a hacer algunos pagos y no los iban a poder hacer porque la barca estaba vacía. Pero cuando viene Jesús, Jesús no ve una barca vacía. Jesús lo que ve es un instrumento acústico que le va a ayudar a predicar y a proyectar su voz para que la gente escuche las buenas nuevas del Evangelio. Cuando Dios quiere bendecir nuestra vida, cuando Dios quiere derramar abundancia, primero tiene que encontrar algo vacío para que Él lo pueda llenar, para que Él lo pueda usar y para que Él se pueda manifestar. Si esas barcas hubieran estado llenas de pescados, Jesús no las iba a poder usar. Porque ellos estarían ocupados no lavando las redes, sino seleccionando los pescados y haciendo la vendimia. ¿Cuánto va a llevar, güerita? ¿Cuánto le ponemos aquí? Mire que la trucha está bien buena, llévese 3 truchas. ¿Quiere que le ponga una extra? Y le va la truchita. Y mire, me salió un pulpito, también se lo voy a echar gratis para que haga el caldito. Ellos estarían en plena vendimia. Y Jesús no hubiera podido sentarse en la barca vacía a predicar y proyectar su voz. Cuando necesitas la abundancia de Dios, primero tiene que haber algo vacío que Dios pueda llenar. Este es el primer elemento de la abundancia de parte de Dios. Porque mucha gente, hermanos, dice, si Dios me bendice en este trabajo, yo le voy a servir y yo hasta voy a diezmar y voy a ofrendar y me voy a involucrar en un ministerio de la iglesia. Pero ahorita no. Ahorita no, porque no tengo trabajo, porque no tengo ánimos, porque mi esposo no quiere, porque estamos en problemas con los hijos, porque estoy resolviendo algunos pendientes. Eso me encanta. Ahorita no puedo, pastor, porque estoy resolviendo unos pendientes. Espérate. Eso significa que tienes una barca vacía. No es momento para que le digas no al Señor. Es el momento perfecto para que el Señor use eso que está vacío en ese momento.
Es que no tengo ánimos. ¿Por qué? Porque pasé una situación difícil, tengo dolor en mi corazón. Ahorita mi corazón está vacío. Es el momento ideal para que el Señor lo pueda usar. Es que ahorita ya no tengo fuerzas, ya me quedé sin fuerzas. Ahorita es el momento preciso cuando Dios lo puede usar. Es que ahorita mi matrimonio está totalmente vacío. Ahorita es cuando Dios lo puede empezar a usar. Es que mi relación con mis hijos está ahorita totalmente vacía. Es cuando Dios la puede usar. No es tiempo de decirle no al Señor. No es tiempo de decirle ahorita no, Señor. Tengo que resolver algunos pendientitos y entonces después hablamos. Pero el primer paso para recibir la abundancia de nuestro Padre amoroso, hermanos, es precisamente cuando nos dejamos usar estando completamente vacíos. ¿Acaso crees que si las barcas hubieran estado llenas de pescados, Pedro le hubiera hecho caso a Jesús? No. Cuando tienes toda la vida resuelta, es muy difícil que te acerques al Señor. Es muy difícil que quieras servir al Señor. Cuando toda la vida se te resolvió y todo está lleno en ti por tus propias fuerzas, es muy difícil que le des lugar al Señor. Cuando el profeta Elías vino en medio de la hambruna a la ciudad de Sarepta y le salió al encuentro una viuda a la que el profeta le pidió un vaso de agua, que en ese momento, después de 3 años de sequía, un vaso de agua era valiosísimo. Y el profeta Elías le dice a la mujer: dame un vaso de agua, por favor. Primero de Reyes 17, está esta historia, versículo 11. Y yendo ella para traerle el vaso de agua, cuando se iba la volvió a llamar y le dijo: ¿sabes qué? Por ahí de paso, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió a Elías: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja, y en la vasija del aceite queda un chorrito apenas. Y estaba recogiendo 2 leños nada más, 2 pedacitos de leña, para entrar, preparar ese panecito para mí, para mi hijo, nos los comemos y esa va a ser nuestra última comida, porque nos vamos a tirar ahí a morir, no hay más. La tinaja de harina está vacía, el recipiente del aceite está vacío. Pero el profeta tenía una misión que cumplir y necesitaba recobrar fuerzas con un poco de pan. Dios usa lo que está vacío para bendecir. Dios usa lo que está vacío para bendecir, para multiplicar. Pero primero, hermanos, primero tiene que cumplirse el propósito de Dios. Y aquí es donde mucha gente, muchos cristianos no han entrado en esta dinámica. Primero es el reino de Dios. Primero es la misión de Dios. Primero Dios tiene que ser glorificado. Primero Jesús tiene que entrar en esa barca vacía y predicar. Primero el profeta tiene que comer para recobrar las fuerzas y seguir con la misión. Primero es la obra de Dios. Cuando todo está vacío, cuando no hay nada, cuando tu corazón está vacío, cuando tus fuerzas flaquearon y no tienes fuerzas para seguir adelante, cuando tu ánimo no tienes nada, estás vacío. Primero el reino de Dios. Y entonces viene la bendición. Versículo 3, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Es decir, métete con tu hijo y muérete. Es lo que le está diciendo Elías. Haz lo que te quieres morir, está bien. Ve y muérete. Pero primero, hazme a mí un pancito. Y por favor que esté bueno el pancito. Ahí en el rescoldito, agarra ese último puñito de harina, agarra ese último chorrito de aceite de tu otra vasija, amásalo rico
y ponlo ahí en el rescoldito. No me lo vayas a quemar. Tampoco lo quiero crudo. Lo quiero en el rescoldito. Los que saben aquí de cocina saben que cuando pones algo en el rescoldito se tarda más en cocinar que si lo pones al fuego vivo. En fuego vivo es más rapidito. En el rescoldito apenas le llega el calorcito. Y va a tardar más. La agonía de esta mujer y de su hijo, viendo cómo esa harinita hecha un bollito de pan, está en el rescoldito ahí. Pero es para el profeta. 5, 10, 15, 20 minutos. Creo que ya está, le da una vueltita. Ay, se ve re bueno el pancito, con el hambre que tengo. Mi panza está vacía. La panza de mi hijo está vacía. La tinaja de harina está vacía. La vasija de aceite está vacía. Todo estaba vacío. Versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió el profeta, y comió ella, la mujer, y comió su familia muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio del profeta Elías. Para que Dios pueda dar algo en abundancia, hermanos, tiene que haber algo vacío. Bienaventurados los que traen vacío el estómago ahorita, porque va a haber tacos en abundancia. Hasta aquí oigo algunos aliens por allá dentro de algunos estómagos. Necesita estar vacío. Y entonces Dios va a poder hacer algo. No puedes esperar estar totalmente satisfecho para servir al Señor. No puedes esperar a que tus negocios estén funcionando bien. Tienes que estar vacío para que el Señor te pueda llenar abundantemente de lo que necesitas. Cuando estás en medio de una profunda tristeza, Dios te va a llenar de su gozo. Cuando tu matrimonio esté vacío, Dios lo va a llenar de amor. Cuando tu despensa esté vacía, Dios la va a llenar de provisiones. Pero necesitamos entender primero el propósito de Dios y dejarnos usar por Él. ¿Por qué? Porque en sus manos tenemos que poner nuestros destinos, aunque estén vacíos, sin repelar, sin quejarnos. La viuda obedeció y le trajo el pan al profeta. Pedro obedeció, cansado, frustrado, sin dinero, sin pescados. Pedro obedeció y se metió con el Señor y empujó la barca para que el Señor pudiera predicar. Y el Señor aquí predicando, y el reino de los cielos es semejante, y el Pedro, el Jacobo y el otro allá atrás. A ver a qué hora acaba el servicio. Ya me quiero ir. Tengo hambre. Ni siquiera sacamos un pescadito para desayunar. Ahí estaban escuchando. Vacíos es como el Señor nos necesita, hermanos. ¿Cuántos de nosotros llegamos vacíos a la presencia de Dios? ¿Cuántos llegamos vacíos de no tener nada? ¿Cuántos llegamos frustrados, quebrados, quebrantados porque no teníamos nada? Y el Señor en su gran misericordia empezó a llenarnos de tal manera que ahora nuestras barcas se hunden por la provisión de Dios. Pero primero es el Señor. Primero es el Señor. No te esperes a decir, ya que esté muy bien, entonces yo voy a servir al Señor. No, cuando estés muy bien, te vas a poner triste como el joven rico que le dijo al Señor: vende todo lo que tienes y sígueme, porque tenía muchos bienes y se fue todo triste porque no quería. Primero, Dios. Esta mujer de Sarepta le pudo haber dicho al profeta Elías: ni siquiera te conozco. ¿Cómo te voy a dar el único bocado de pan que tengo para mi hijo?
Pero la mujer ya había sido tocada por el Espíritu Santo, hermanos. Este es el elemento importante aquí. El Espíritu Santo ya había tocado a esta viuda y ella obedeció. Pedro, cansado, frustrado en la barca vacía, fue tocado por el Espíritu Santo y obedeció. Al igual que todos nosotros fuimos tocados por el Espíritu Santo y obedecimos aún teniendo nuestras vidas vacías. Con nuestros negocios sin ventas, con nuestras carteras sin dinero, con nuestros corazones sin ánimo. Pero cuando el Espíritu Santo te toca es porque quiere hacer algo en tu vida y quiere usarte precisamente así como estás, vacío, triste, frustrado, sin ánimo. Mientras más vacío, mejor, para que Él sea engrandecido, para que Él sea reconocido y para que la gloria sea únicamente para Él. Y no digas, mi propia mano me enriqueció. Dios usa lo que está vacío. El segundo elemento de esta historia es que la abundancia, hermanos, siempre va a provenir de una forma milagrosa de parte de Dios. La abundancia de cualquier cosa en nuestras vidas siempre va a provenir de un milagro. Versículo 4 de Lucas 5 dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, acabó el culto, acabó la predicación del Señor. Y no crean que el Señor predicaba 50 minutos, una horita como yo. El Señor se aventaba 4 o 5 horitas predicando fácil. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, rema mar adentro, vámonos para adentro. Y van a echar sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pedro estaba cansado. Pedro había sido pescador toda su vida, probablemente su padre también. Sabía que los peces caen en las redes de noche, cuando está oscuro, no cuando ya está el sol encima, no a media mañana, ahí no se pesca. Las redes ya estaban lavadas, es decir, ya estaban listas para el día siguiente. Lo único que querían estos hombres era irse a descansar, toda la noche trabajando. Pero el Espíritu Santo, hermanos, ya estaba operando en Pedro, al igual que muchos personajes en la Biblia, a lo largo de la Escritura. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés estaba enfrente al mar, lleno de temor, no sabía qué hacer, no tenía fuerzas. Pero el Espíritu Santo ya estaba operando en él para que levantara su vara enfrente del mar y el mar entonces se abriera y el pueblo pudiera pasar por en medio. David estaba frente al gigante. Mientras estaba girando su onda, David estaba ya frente al gigante, pero el Espíritu Santo ya estaba tomando control de esa piedra a dónde iba a ir a dar. Porque cuando Dios va a hacer un milagro en nosotros, hermanos, primero nos prepara. Podemos declararle todas nuestras dudas. ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón? Gedeón se había sentido decepcionado del Dios de sus padres. Y cuando fue llamado también, al igual que Pedro, él expuso sus razones también, Gedeón. Pedro dijo, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no cayó nada. Gedeón le dijo al Señor en Jueces 6:13, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová de veras está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Tú puedes tener tus dudas, tus pretextos. Señor, prometiste que me ibas a ayudar y no lo veo. Señor, prometiste que ibas a hacer esto y no lo veo. Señor, en la iglesia nos dijeron que tú eras capaz de todo esto y no lo veo. Señor, he estado pescando toda la noche y nada. Señor, he estado luchando contra mis adicciones y nada. Señor, he buscado trabajo por todos lados y no sale nada bueno. Señor, he fracasado varias veces en mis negocios pensando que tú me ibas a ayudar.
Y mirando Jehová a Gedeón, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Soy yo, no eres tú, Gedeón. Soy yo, Pedro, no son tus redecitas, soy yo. Se trata de mí, dice el Señor. Se trata de mí. Tu harina no va a escasear, tu aceite no va a faltar. Soy yo, no eres tú. Tus negocios no van a fracasar, porque soy yo, dice el Señor. Si dejas que yo sea el que esté primero en esa barca vacía, si dejas que yo sea el primero que esté en ese negocio sin clientes, si dejas que sea yo el primero de estar en ese negocio que no tiene ventas, si me dejas usarlo ahí como está, si me dejas engrandecer mi nombre ahí, entonces no se trata de ti, se trata de mí. Yo lo voy a hacer. No son tus métodos, Pedro. No es tu fuerza, Gedeón. Soy yo, Jehová de los ejércitos, el que tiene el poder para poder hacer todo de manera abundante. Es Dios, se trata de Él. La abundancia de Dios para nosotros proviene de un milagro hecho por Él. No por nuestras fuerzas, no por nuestros intentos, sino por Él. Aún así, Pedro y sus compañeros volvieron a meter las redes que ya habían preparado para el día siguiente. Con los brazos cansados volvieron a remar hacia la parte más adentro del mar. Porque una vez que Dios te ha usado así, vacío como estás, una vez que Dios ha usado tu negocio vacío, una vez que has bendecido a otros, entonces vendrá el milagro. Yo he visto los negocios de muchos de ustedes empezar en estos casi 11 años. He visto muchos de ustedes empezar negocios. Y al principio con temor. Al principio, pues a ver, pastor, en las manos del Señor vamos a empezar. Y al principio yo recuerdo a muchos de ustedes con sus negocios, ay, pues a ver si llegan niños, ay, a ver si llegan clientes, ay, a ver si cae una venta, ay, a ver si cae, pero honrando a Dios, siempre buscando honrar a Dios. Y muchos de ustedes aquí, los domingos, los días de reunión, los días de actividades, sirviendo al Señor y llegar a sus negocios y esperar a ver si caen clientes, a ver si caen ventas, y de pronto viene el milagro de parte de Dios. Y de pronto los que decían es que no tengo nada, ahora dicen, ahora tengo que poner lista de espera, ahora tengo que rechazar, ahora tengo que abrir por acá, tengo que abrir por acá otro lado, tengo que poner ahora un negocio de esto, tengo que poner porque ya ahora somos 2, ahora somos 3, ahora somos 4. El Señor está bendiciendo, el Señor está derramando, pero hubo algo que estuvo vacío primero. Y entonces viene el milagro de parte de Dios. No es que eres muy abusado para los negocios. No es que tú digas, ay, qué bárbaro, soy un genio. No, hombre, Elon Musk me queda corto. Soy un genio de los... No, tú no eres un genio. Tú no eres un genio. El milagro viene de Dios. La abundancia viene de Dios. Porque tú dejaste que el Señor se engrandeciera cuando estaba vacío. Recuerdo cuando un tío mío les ha hablado de este tío que abrió su restaurancito allá en la ciudad de Puebla. Al principio, muy poquita gente. Yo le ayudaba, yo era mesero. Estaba recién casado y era mesero. Y un día, me acuerdo muy bien, no había llegado casi nadie a cenar. Estaba toda la comida y el menudo, el pozole, toda la carne, todo estaba ahí. Y estábamos sentados ahí y no llegaba nadie. Pues ahí estábamos nomás platicando. Y en eso llegó el pastor de nuestra iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Ay, pastor, qué bueno que vino, pásele. Pues ya me paré yo, lo atendí, ¿verdad? Puse los utensilios y todo. ¿Qué va a tomar, pastor? Ya me dio su orden. Iba con su familia. Y ya, lo atendí. Y me dice, tráeme la cuenta, por favor, Jorge. Y ya fui con mi tío y le digo, dame la cuenta de la mesa del pastor. Y me dice mi tío, el pastor no paga. Espérate, no hemos vendido nada, mano. Es la única mesa que hemos tenido en toda la noche. Y no le vas a cobrar.
dice, en este restaurante los pastores nunca van a pagar. Chispas, pues ya fui y le dije, pastor, pues que Dios lo bendiga, no es nada. Dice mi tío que pues la casa invita y, ay, gracias, que Dios los bendiga, pa. Se fue. Hermanos, ese restaurante tiene 40 años hasta el día de hoy. Y el negocio sigue funcionando. Y el negocio todos los días hay que hacer fila para poder entrar a comer en ese restaurancito. Ya viviendo aquí en Estados Unidos, una vez regresé a Puebla de visita y me acuerdo que fuimos al balcón y entré y, ay tío, ¿cómo está? Ya lo saludamos y nos sentamos a comer y cuando pedí mi cuenta, en el papelito decía, los pastores no pagan. Muchísimos años después, mi tío seguía con esa misma política y todos los pastores de Puebla que llegaban, que eran un montón, no pagaban. Pero ni la harina ni el aceite escasearon, ni los peces escasearon. No les estoy diciendo que me inviten de gorra a sus negocios, por favor, no estoy diciendo eso. Solo estoy dando un testimonio de algo real. No quiero que me invites, José, gratis a los tacos los viernes. Pero lo que les digo es un testimonio real, hermanos. Cuando honramos a Dios, cuando a pesar de que está todo vacío y aún en esa vaciedad, en eso que no tenemos, honramos a Dios, Dios obra un milagro. Dios obra un milagro. Yo he visto milagros aquí entre ustedes en estos años, muchos milagros. De algunos que andaban sin trabajo, que andaban por acá, por allá, pegándole por un lado, por otro, y de pronto Dios abre la puerta, porque estuvieron aquí, porque sirvieron. Y varones, recuerden esto, muchos de ustedes lo recuerdan, varones. Empezamos a levantar este lugar, empezamos a construir aquí. Muchos de ustedes no tenían trabajo. Y muchos de ustedes participaron aquí porque tenían mucho tiempo disponible, porque no tenían suficiente trabajo. Yo me acuerdo que aquí me platicaban y me contaban de sus planes, que, ay, es que estoy viendo, pastor, a ver si el Señor me abre la puerta en tal lugar, y mientras tanto estaban aquí pintando, poniendo cosas, arreglando, haciendo la casa de Dios. Y ahora no los vuelvo a ver. Están demasiado ocupados. Gloria a Dios. Cuando Dios abre, cuando Dios hace un milagro, hermanos, lo hace de manera abundante, porque es Dios. Pero muchos de ustedes, hermanos, antes de ser llenos, antes de tener sus propios negocios, ustedes sirvieron al Señor. Cuando yo llegué aquí hace 11 años, muchos de ustedes estaban sirviendo al Señor, aún sin tener negocios. Y ahora Dios les ha bendecido y Dios ha puesto un milagro. Pero nosotros tenemos que remar. Nosotros tenemos que lavar las redes. Tenemos que guardar el trigo como Gedeón. Tenemos que comandar un ejército como Josué. Tenemos que caminar muchas millas como Pablo. Nos tenemos que levantar de nuestra postración, de nuestro dolor. Nos tenemos que capacitar, nos tenemos que entrenar. El esfuerzo lo hacemos nosotros, pero el milagro viene de parte de Dios. La abundancia viene a través de un milagro sobrenatural, de parte de ese Padre amoroso que nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz, y que nos ha dado una fe de tal manera que las aves de los cielos hacen sus nidos en nosotros. Y entonces viene la conclusión del relato de Lucas. La abundancia que viene de Dios, la abundancia que viene de Dios produce humildad ante Dios. Versículo 7 de Lucas 5. Entonces le hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Si se acuerdan, al principio dice que el Señor vio dos barcas vacías. Él usó una. Solamente el Señor usó una. Pero la bendición fue para las dos barcas que estaban ahí. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando la abundancia proviene de Dios, hermanos, produce humildad. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús
diciendo: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Cuando proviene de nosotros mismos, la abundancia, hermanos, causa orgullo, causa egocentrismo. Y cuando la abundancia la producimos nosotros, lo primero que hace la abundancia es alejarnos del servicio a Dios. Cuando el hijo pródigo recibió la abundancia de la herencia terrenal, se llenó de orgullo, de soberbia, y se fue lejos de su padre a una provincia apartada, a malgastar la abundancia terrenal que le había sido dada. Pero cuando ha sido usado por Dios estando vacío, y entonces viene el milagro, el resultado es que vas a caer de rodillas ante Jesús, con temor, con reverencia. 2 barcas llenas de peces, de tal manera que se hundían. Pero lo más curioso de este relato, hermanos, es que no dice qué pasó con toda esa abundancia. 2 barcas llenas de peces representaba mucho dinero, la mejor venta del año para este grupo de pescadores. Representaba llevar a su casa el dinero necesario para poder vivir muchos días. A lo mejor algunos de ellos tenían deudas, y con todo ese pescado ellos podían pagar todo lo que debían. Pero lejos de alegrarse al ver las barcas llenas de tal manera que se hundían, de tanto peso por la cantidad de pescados, en lugar de ponerse a hacer cuentas Pedro de cuánto iba a ganar, Pedro cayó de rodillas. Esa es la diferencia, mis amados hermanos. Pedro cayó de rodillas. La abundancia material dejó de ser lo importante. Su cansancio desapareció. Las redes se volvieron a ensuciar. Pero ellos acababan de encontrar algo mucho más precioso, algo mucho más valioso que una gran cantidad de peces. Y dice el versículo 11, termina la historia de Lucas. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Dejándolo todo, le siguieron. Era mejor seguir a Jesús y dejar esas 2 barcas representando la mejor pesca de toda su vida. Lo que representaba para ellos no les importó. Dejándolo todo, le siguieron. No pusieron un puesto de pescado. No se pusieron a vender pescado frito. Dejándolo todo, le siguieron. Seguramente alguien más se benefició de aquella pesca. Pero lo que estos hombres habían encontrado, habían cambiado el curso de sus vidas. Pedro, Jacobo y Juan. Unos años más tarde, estos 3 hombres se convertirían en el fundamento, en los pilares de la iglesia primitiva. Esta es la reacción del hombre de Dios cuando recibe la abundancia de parte de Dios. En cualquier necesidad, hermanos, cuando Dios bendice, hay humillación, hay quebrantamiento, reconocer que el poder saber de Dios, el poder conocer a Jesús es lo mejor que nos pudo haber pasado. Caer de rodillas y adorarle y servirle sin mirar atrás. Volviendo a la historia también de Gedeón, cuando él se dio cuenta de quién le estaba dando la abundancia de fuerza y de estrategias que necesitaba para liberar a su pueblo de la mano de los madianitas, dijo en Jueces 6:18 al ángel de Jehová: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel le dijo: yo voy a esperar hasta que tú vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura, de un efa de harina, puso la carne en un canastillo, el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Y es una historia hermosa esa de Gedeón, léanla después. Cuando el fuego empieza sobre ese holocausto, el ángel de Jehová extendió su báculo y él mismo subió en la llama y se fue al cielo. Cuando el Señor hace algo en nuestras vidas, hermanos, eso provoca adoración. Adoración. La abundancia de parte de Dios produce que nos
presentemos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en forma, dice Pablo, de un culto racional, es decir, con toda nuestra intención de servirle. No se trata de volvernos locos con las barcas llenas de pescados. No se trata con volvernos locos porque tenemos muchos clientes, porque nuestras ventas se incrementaron. No se trata de volvernos locos con eso. Se trata de caer de rodillas y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres, Señor, que yo te sirva? No se trata de que como ahora Dios me ha dado tanta abundancia, pues ya no tengo tiempo para Él. Ya no tengo tiempo para adorarle. Ya no tengo tiempo para servirle. Mucho menos tendré tiempo para servir a mis hermanos en la iglesia. Es que tengo que vender todo el pescado que me cayó. No se trata de eso. Si Dios te bendice abundantemente en cualquier área de tu vida, es para que caigas de rodillas ante Él y le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No que te vuelvas loco con lo que te acaba de dar. La abundancia de Dios nos ha sido dada de tal manera que las barcas se hundan para que nosotros pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Las estadísticas dicen que toda la gente, la mayoría de la gente que gana la lotería, que gana millones en la lotería, la mayoría de esa gente termina su vida en extrema pobreza. Se sacaron la lotería. Muchos de aquí, ¿cuántos han dicho la verdad? ¡Ay, Señor, mira cómo está el loto! Si me lo saco, diezmo. Si con los 200 que ganas a la semana no diezmas, ¿tú crees que vas a diezmar cuando tengas 100 millones? Abraham necesitó abundancia de fe y Dios se la dio. Moisés necesitó abundancia de paciencia para guiar al pueblo por el desierto y Dios se la dio. Josué necesitaba abundancia de hombres fuertes y valerosos para conquistar la tierra de Canaán y Dios se los dio en abundancia. David necesitaba abundancia de oro y plata para la casa de Dios y Dios se lo dio. Elías necesitaba abundancia del poder de Dios para enfrentar a Baal y Dios le dio abundancia de poder. María necesitaba abundancia de valor para traer al Hijo de Dios al mundo y Dios la llenó abundantemente de valor. Pedro necesitaba abundancia de dominio propio porque era colérico y Dios le dio en abundancia dominio propio. Pablo necesitaba abundancia de humildad y Dios se la dio a Pablo. Juan necesitaba abundancia de amor para pastorear y Dios se la dio. Pero ninguno de ellos, mis amados hermanos, la tuvo humanamente hablando fácil. Todos ellos tuvieron dudas, todos ellos tuvieron temor, muchos de ellos cometieron errores, pero se levantaron. La diferencia es que los nombres de todos ellos están en la Biblia. Los nombres de todos ellos y todo lo que hicieron está registrado en la palabra de Dios. Porque más allá de la abundancia que recibieron en todas estas áreas, primero fueron vasos vacíos, que aún así se dispusieron a ser usados por Dios. Y entonces vino el milagro. Pero todos ellos, después de haber usado esa abundancia para engrandecer el reino de Dios uno a uno, cayeron de rodillas un día y con humildad reconocieron que no eran dignos de toda esa abundancia que habían recibido de parte de Dios, del Padre amoroso que por supuesto sabe de qué cosas tenemos todos necesidad. Pero más allá de suplir nuestras carencias, hermanos, el Señor quiere engrandecerse a través de nuestras vidas. Pónganse de pie, oramos, oramos. Cierren sus ojos.
Cierren sus ojos. Cierra tus ojos y piensa de qué tipo de abundancia estás necesitando de parte de Dios hoy.